Bueno, entonces a continuación vamos a dar la solución de la actividad académica programada para el día de hoy, y para comenzar quiero detenerme en el enfoque del síndrome febril agudo, que ustedes pueden tener una revisión mucho más amplia en la referencia que aparece aquí abajo, que fue hecha con el objetivo de poder plantear todos los diagnósticos diferenciales cuando las personas consultan por fiebre, pero que asociada a la fiebre puede tener algunos elementos claves, tanto en los síntomas como en los signos, y que puede estar relacionado con estos síntomas que acompañen al síndrome febril. Para los casos que nos acompañaron o que discutimos en esta reunión, pues recordemos que 2 pacientes cursaron con exantema. Un paciente que fue el primer caso tuvo una falla multiorgánica con un compromiso respiratorio muy importante que lo llevó a la muerte, y el otro caso era un paciente que tuvo un compromiso del sistema nervioso central, que es muy poco frecuente para cuando se tiene como agente etiológico las riquecias. Entonces, esto sería como el abrebocas para permitirme los próximos minutos revisar lo que hace referencia al grupo de las fiebres manchadas ocasionadas por riquecias, y para hacerlo pues me voy a basar en estos puntos que voy a desarrollar durante el resto de los próximos minutos, hablando algo de las generalidades, la epidemiología, la patogenia, el diagnóstico clínico, las herramientas diagnósticas, el tratamiento farmacológico y no farmacológico a manera de prevención también, y unos mensajes puntuales para la casa. Recordar que la rickettsiosis tuvieron su descripción inicial, y a quien se le debe el nombre de la bacteria fue a Howard Ricketts, porque él hizo en un modelo animal, con la picadura del cobayo, pudo identificar pues al vector, además cómo se hacía la transmisión de la bacteria a nivel transovarial, en el vector, en la garrapata, de la madre a su progenie. Y en Colombia, el conocimiento del impacto de la enfermedad se debe al profesor, al doctor Luis Patiño Camargo, quien hizo inicialmente hace un siglo, por eso en el año 1922, hizo la descripción de tifus epidémico exantemático en Bogotá con una muy alta mortalidad, y hasta el año 1937 en el municipio, en la vereda de Tobia, en el municipio de Villeta, él logra también describir un brote muy importante en personas familiares que también vivían con mascotas, y hace un llamado en esta publicación de lo importante que es estar familiarizado con estas enfermedades que son muy graves, que no se desconocían en nuestro medio, y que hace la publicación en 1937. Este es el artículo original que apareció en Biomédica para rendirle un tributo al doctor Luis Patiño Camargo por esta descripción de la enfermedad en Colombia, que también se conoce, como yo le decía al profesor Cortés, como la fiebre manchada de Tobio. ¿Qué tenemos que recordar del grupo de las fiebres manchadas por riquexia? Que son transmitidos por estos artrópodos que son hematófagos. Está, como ustedes bien lo mencionaron durante la discusión de los casos clínicos, las garrapatas, la pulga y el piojo, como la canción, ¿no? Digamos que las riquecias y la manifestación como fiebres manchadas se pueden dar por diferentes especies. Y la principal y la más conocida es la Rickettsia rickettsii, pero que fue descrita en Estados Unidos, por eso se denominó así, la fiebre de las montañas rocosas, pero que tiene una distribución, como también lo presentaron en un mapa, de una distribución universal. Este vector es universal. Y las riquecias del tipo tifus, pues están representadas por la pulga y el piojo, con especies como Rickettsia typhi y Rickettsia prowazaki. ¿Por qué son importantes estas enfermedades? Porque, por ejemplo, para el tifus epidémico exantemático es importante considerarlo en situaciones donde hay conflictos armados, donde hay condiciones medioambientales que están descuidadas, hay malas condiciones de higiene. Y ustedes recuerdan que en la Segunda Guerra Mundial pues hubo también muchos brotes epidémicos por causa de estos ectoparásitos que pueden transmitir no solamente bacterias como la riqueza, sino muchos otros más. Y al lado derecho lo que vemos son los vectores más comunes que transmiten Rickettsia rickettsii en las Américas, donde están los nombres de los géneros y las especies de las garrapatas más comúnmente identificadas en esta presentación de enfermedad. En esta tabla es para que recordemos que la garrapata puede ser un vector eficiente en la transmisión
no solamente de bacterias como la Rickettsia, sino también de la Borrelia, del Anaplasma, de la Ehrlichia y de otras especies y de otras bacterias como la Francisella y la Borrelia. Pero también pueden transmitir virus que causan la fiebre hemorrágica de Crimea o del Congo o la encefalitis transmitida por garrapatas. Siempre hay que tenerlo en la cabeza, además de transmitir también parásitos como la babesia. La denominación de la fiebre y el exantema que producen las riquecias, pues puede tener diferentes denominaciones dependiendo del lugar geográfico. Y ustedes observan aquí en este título cómo se puede denominar en diferentes partes de Latinoamérica o en la parte de Asia, la fiebre manchada que produce como manifestación en algunas personas. Todos recordaron que es un bacilo gram negativo, intracelular, muy pequeño, que es transmitida por este grupo de vectores, específicamente por las garrapatas, que se puede cultivar en unas células, en unas líneas celulares que son derivadas de estos artrópodos, que la tinción con la que se puede identificar en el cultivo es una tinción particular que es la tinción de Jiménez y que por inmunofluorescencia pues se puede llegar también a hacer la identificación y hacer no solamente cualitativo sino cuantitativo los títulos para poder tener una herramienta que apoye el diagnóstico clínico. Estas garrapatas son la forma adulta de la garrapata y ustedes ven que estos artrópodos se caracterizan porque cuando son adultos ya tienen 4 pares de patas y en la coraza pareciera en la parte dorsal de la garrapata tienen una coraza o un escudo que hasta bonito se ve, ¿no? Es un escudo y por eso ya la llaman también como del grupo de las garrapatas duras. Entonces aquí están como los principales géneros y especies que se pueden encontrar en general en el mundo, en particular en las Américas, que pueden ser transmisoras de estas enfermedades. Rápidamente acordarnos de 3 cositas. Rickettsia. Rickettsia puede producir fiebre manchada, puede producir tifo o puede producir una manifestación particular que es el tifo de los matorrales, como ya lo vimos anteriormente. ¿Qué es importante en las fiebres manchadas? Pues que deben tener exantema, que deben tener fiebre, que compromete palmas y plantas, que aquí tenemos todas estas series de especies que pueden producir la fiebre manchada y que recordar que en Europa y en África esta especie, la conori, está relacionada con una denominación que ellos tienen allá que es la fiebre botonosa mediterránea. Y esta que es la eslovaca se caracteriza porque tiene en esta abreviatura las 2 primeras letras del vector de la garrapata, la necrosis que causa en el tejido y la linfadenopatía. Por eso también se puede denominar como de Bonel o tíbola. Rickettsia rickettsii tiene una alta mortalidad, tanto en el humano como en el vector. O sea, Rickettsia rickettsii puede matar al vector y al humano también con alta mortalidad. En el tifo, pues hay 2 especies, Tifi y Prowazeki. Tifi es portadora por las ratas o por las pulgas. Ellas no sufren la enfermedad, tampoco se mueren, pero duran infectantes todo el ciclo de vida que ellas tengan. En cambio, el piojo, que es el que porta Rickettsia prowazeki, sí mata y el tifus epidémico también causa mortalidad y también mata a su vector. Y en este tifus, que es el que se ve como en Asia, producida por esta especie de Rickettsia, pues la característica es que no tienen exantema, sino que forman esa escara, llaman ellos, o esa lesión necrótica en piel, que es muy importante considerarlo. La distribución geográfica de la Rickettsia y sus especies, pues está definida por una relación muy íntima entre lo que es el vector y el humano, y juegan un papel importante para adquirir la enfermedad, pues las costumbres sociales, las alteraciones del medio ambiente, la situación geográfica, porque aquí ustedes ven como el mapa que mostraron también algunos de los compañeros, que es de distribución mundial el vector, de acuerdo a la situación geográfica, pues aquí ustedes también aquí ven la larga lista de riquezas y de especies que se pueden encontrar en el mundo y situaciones políticos sociales con esto que estamos todos los días oyendo a nivel mundial y a nivel de nuestro país también, pues favorecen de pronto algunas relaciones más íntimas para que las personas puedan presentar enfermedad. En esta tablita está mejor discriminada cuáles serían las especies más frecuentes de Rickettsia en las Américas, en Asia, en África, Europa y Australia. En América, pues de lejos Rickettsia rickettsii, pero como ustedes también vieron, la persona que venía de Argentina, pues tenía la especie Macilae, algunas personas, aquí también en Colombia puede haber Parkeri, en Argentina también. Importante la fiebre botonosa para que nos acordemos que la conori
y de acuerdo a los vectores, pues hay algunos vectores que son más frecuentes que otros en nuestros medios, el Rhipicephalus y el Amblioma, más el Dermacentor, son como las especies, en los géneros de especies más frecuentes en las garrapatas o en el vector. Dos grupos mencionaron cuáles han sido los casos reportados. Este es uno de las publicaciones más recientes, en las cuales, como bien lo expresó Reinaldo, 17 departamentos en Colombia han publicado casos de riqueciosis en Colombia, más de 137 municipios que corresponden como al 12.4%. En los colorcitos que aparecen en el mapa se pueden discriminar cuáles son la presentación de la enfermedad que se ha tenido por riqueza. Se han tenido descripciones de tifus murino o endémico, o de tifus epidémico o exantemático. Recuerde que uno es por la pulga y la rata, el otro es por el piojo humano, otras riquezas del grupo del tifus, y los brotes epidémicos que sucedieron entre 2006 y 2008, que son manifestaciones también de grupo de fiebre manchada por riquezas. Hay un estudio muy bonito que apareció en Biomédica para cercano a estos brotes epidémicos, en el que se mira cómo los chigüiros o capibaras están naturalmente infectados por la riqueza, y entonces en esta publicación proponen que pues la presencia de los chigüiros o los capibaras podían ser centinelas de la circulación y de la transmisión de enfermedades por riqueza. ¿Cuál es el ciclo de vida de estas garrapatas duras, que también se conocen como ixodida? Pues que estos pasan por varias etapas en su maduración, siendo puestas los huevos por la hembra, pasan al estado de larva. Miren que la larva tiene solamente 3 pares de patas. Cuando va madurando, la ninfa ya tiene los 4 pares de patas, y en la maduración para llegar a macho y hembra, pues ya son adultos maduros capaces de hacer la reproducción y por lo tanto seguir multiplicándose y produciendo la progenie. El ciclo en total de la garrapata puede durar hasta de entre 2 o 3 años, y para que ese ciclo completo se cumpla hasta llegar a la edad madura, necesita de varios hospederos primarios, secundarios y terciarios, dentro de los cuales empiezan como por los hospederos, roedores y vertebrados más pequeños, luego los medianos y luego los grandes. Cuando ya están maduros, el adulto, el macho y la hembra, pues se reproducen, y por eso hacen la oviposición, que luego pasa a tener como su ciclo biológico normal hasta llegar a la edad adulta. Que es importante que eso también sucede en los animales o en las mascotas que se tengan o que estén en el peridomicilio. Y creo que hay una información reciente importante donde dice que más del 63% de los hogares en Colombia tienen una mascota, sea perro, sea gato, pero tienen mascota. Entonces es muy importante también el cuidado de la salud de estas mascotas, porque en este ciclo de los 3 hospederos, el hombre puede aparecer como el primero, el segundo y el tercero, y si sufren el mismo ciclo biológico. Y cuando se quiere estudiar específicamente género y especie de la garrapata, pues se prefiere tener adultos garrapatas para hacer estos estudios entomológicos. Esta gráfica es muy parecida a la anterior, solamente para demostrar cómo en la gráfica anterior no aparecía el hombre como un hospedero, que puede estar en cualquiera de las 3 etapas del ciclo biológico de la garrapata, pero él podía estar en cualquiera de esos ciclos y adquirir la enfermedad en cualquiera de esos momentos del ciclo biológico de la garrapata, y de ese momento adquirir la enfermedad. Esta tabla es solamente para recordar a manera de resumen cosas muy importantes. Las garrapatas, en el caso de la transmisión de enfermedad por riqueza, puede hacerla como manifestarse de 3 maneras. O hace la fiebre manchada, o la fiebre del exantema, que también lo pueden hacer el tifus. Entonces miren que todos los pacientes que pueden tener esta enfermedad presentan fiebre. Cualquiera que sea la especie, cualquiera que sea el sitio geográfico, presentan fiebre. ¿Presentan el exantema? Sí, el exantema también lo presentan, pero con algunas particularidades. ¿Los vectores son los mismos? Probablemente sí, pero no siempre son los mismos de acuerdo a la localización geográfica. ¿Qué es importante en la fiebre manchada por rickettsias rickettsii? Que la mortalidad es muy alta. Aquí sí, el que piensa pierde, y le toca a uno actuar rápidamente, pensándola, sospechándola y colocando el tratamiento.
En el caso de que las produzca esta fiebre manchada, la pulga, el piojo o el ácaro, fíjense que también todos tienen fiebre, fíjense que también todos tienen exantema y aquí pues los vectores son diferentes dependiendo si es la pulga o dependiendo si es el piojo. ¿Qué es importante en las que fiebres manchadas que son producidas por la pulga, perdón, por el piojo, que pueden producir el tifus epidémico exantemático y su mortalidad es muy alta? Por eso, a pesar de que digamos que estas riquezas han tenido un papel importante en la historia de la humanidad, el estado actual en el que está el mundo tan convulsionado, pues también facilita que se puedan presentar este tipo de infecciones, de brotes y mortalidad. La patogénesis, ustedes la hablaron muy bien, todos la dijeron. Una vez que la garrapata pica al humano, pues inocula a través de las glándulas salivarias la bacteria, y con las proteínas que ustedes mencionaron muy bien, a través de las cuales también se pueden hacer diagnóstico, y otros elementos que tienen en la membrana, se pueden entrar en contacto con con la célula del hospedero, y una vez que entran en contacto, pues activan una serie de señales intracelulares que le permiten entonces hacer unos rearreglos en la membrana para poder ingresar, para poder escapar del fagosoma, para poder adquirir la actina que le permite la movilidad. Parece fascinante, pero lo que se lee es que esta riqueza tiene una velocidad de movimiento asombrosa, y que dado sus características ya adaptadas pueden pasar fácilmente por endocitosis a otras células e infectarlas. Esto hace que este microorganismo, como bien lo dijeron, es intracelular, que su diseminación es sanguínea a vasos medianos y pequeños, y tiene preferencia por el endotelio. Esa preferencia por el endotelio facilita o provoca que haya la vasculitis, y esa vasculitis, pues todo lo que vemos en la clínica como manifestación de microhemorragias, aumento de la permeabilidad, edema, activación humoral, la trombocitopenia, que aunque se presenta, el diagnóstico sindrómico que lo acompaña de una coagulación intravascular diseminada es raro. En esta gráfica se ejemplifica otra vez lo mismo. Importante aquí lo de las proteínas que tiene la membrana y el receptor Q2, que permite que la riqueza entre, se multiplique y se divida e infecte las células, pero desde el punto de vista inmunológico, pues primero responde el macrófago, luego las células dendríticas, después las células natural killer, y por último la inmunidad celular CD4, CD8, para poder llevar a la muerte intracelular de la riqueza. ¿Qué es importante en las manifestaciones clínicas, en las claves diagnósticas de la historia clínica? Que si el paciente tiene fiebre y exantema, debería uno volverse a preguntar: ¿usted ha tenido exposición a garrapatas? ¿Usted tiene mascotas? ¿Cuál es la salud de su mascota? ¿Usted estuvo en un sitio y qué hizo en ese sitio? ¿Fue una actividad recreativa? ¿Fue ocupacional? ¿Usted sabe que el sitio donde estuvo es endémico para enfermedades que pueden ser transmitidas por las garrapatas? Y si usted es el único que tiene esa enfermedad o esos síntomas, o hay alguien más que trabaje con usted o que sea su familia que tenga la enfermedad, o sus mascotas. En ese caso es muy importante preguntarlo. La historia, que las personas recuerden que 2 semanas antes de ponerse enfermos hayan tenido una picadura por la garrapata, es muy poco. La reporta, sea el caso, si uno es juicioso, por allá la mitad de las personas solamente. ¿Por qué no se informan? Porque la picadura de la garrapata no duele. ¿Y por qué tampoco se dan cuenta? Porque la mordedura de la garrapata es muy chiquita. Este es el ejemplo de tener, hagan de cuenta que ustedes tienen ahí un pulpejo, en su pulpejo están las garrapatas adultas, y aquí está la ninfa, que es chiquitica, y aquí está la picadura. O sea, ni porque uno se revise, probablemente no cae en la cuenta o no se da cuenta que ha sido picado por la garrapata. En la parte de qué fue lo que hizo, entonces hay que mirar si son zonas endémicas. Como decía el profesor Cortés, solo saqué a pasear el perro. ¿Por dónde? Por donde siempre lo paseo. ¿Por dónde? Alrededor de la casa. Pero es que alrededor de la casa hay pasto, ¿no? Y hay probabilidades de que hayan estos vectores en esos sitios. Si usted fue a pasear, está explorando, está en un viaje ecológico y le dio por pasar descalzo donde hay donde hay malezas o una maleza va, pues también tenga en cuenta que puede tener contacto con la garrapata.
Todas las actividades recreativas podrían ser un riesgo para tener contacto con el vector. Acampar, hacer caminatas, pescar, cazar, la jardinería, el mismo golf, depende cómo esté dispuesta la cancha de golf. Y en las actividades ocupacionales, el trabajo forestal, la agricultura, el paisajismo y los ejercicios militares, como uno de nuestros casos clínicos, pues son factores de riesgo que pueden facilitar el contacto con el vector. ¿Qué es importante de las mascotas? Que el tener mascotas, pues hay que tenerlas sanas, así como dice la Organización Mundial de la Salud, una sola salud. Si los perros han estado infectados con garrapatas, si usted le ha quitado las garrapatas al perro, esa infestación del perro con las garrapatas, pues puede ser una voz de alerta de que puede tener transmisión de enfermedades, no solamente por la riqueza, sino como ya lo vimos, por otros agentes infecciosos. Entonces, es muy importante siempre tener un alto índice de sospecha y en el área rural, esta es una foto de lo que nosotros algunas veces hemos de pronto podido observar en cómo viven las personas en el área rural, cómo conviven con las mascotas, y así fue como se describió en el año 1937 el brote de fiebre manchada de toalla por el doctor Luis Patiño Camargo. Este mapa también ya lo presentamos, ¿para qué? Para lo que decía el profesor Cortés, porque si hay enfermedad similar en convivientes, compañeros de trabajo o mascotas, pero si también sabemos de las zonas endémicas que hay en Colombia, que este mapa es el último más representativo donde se describen todos estos casos, pero como también lo comentaba o se comentó en la reunión, la presencia de estudios de cero prevalencia también se han hecho en el país. Este es un ejemplo en qué cantidad de departamentos se han podido encontrar estudios donde se ve que las personas a las cuales se les toman anticuerpos tienen anticuerpos positivos para ricketsia. Este es un estudio que surge por los brotes epidémicos que hubo en el Urabá antioqueño, donde estudiaron roedores, ectoparásitos y humanos. En este estudio, 220 personas que cursaban con síndrome febril fueron sometidas a cuantificar los anticuerpos para ricketsia. Ustedes ven que en la fase aguda algunos tuvieron estos títulos, pero en la fase convaleciente, fíjense cómo se aumentó más de 4 veces el título, lo que pues confirma el diagnóstico de la enfermedad, pero también encontraron la ricketsia en los roedores, también encontraron ricketsia Prowazaki y también encontraron en el vector que es el amblión. Entonces, zonas endémicas son muy importantes. En las manifestaciones clínicas, que es también importante, que el periodo de incubación son más o menos 2 semanas después de haber sido picado, o si en esas 12 primeras, en la primera semana después de haber salido y tener contacto con la garrapata, usted se dio cuenta que tuvo la garrapata. Cuando la enfermedad es grave, el periodo de incubación es corto, tanto como 5 días. Ese inicio de la enfermedad es súbito, tiene fiebre, tiene cefalea, escalofríos, mialgias y malestar. Por ahí algún grupo dijo, pero es que tuvo dolor abdominal, entonces la gastroenteritis. No, eso también pueden ser síntomas que produce la ricketsia y que de pronto lo pueden a uno confundir. El brote lo presenta en el 50% de las personas, pero a veces pasa inadvertido. ¿Cómo empieza ese brote? Ese brote empieza en las muñecas y en los tobillos. Lo refieren como de un color rosado. Ese brote luego se extiende hacia las plantas y hacia las palmas y luego hacia los miembros superiores o inferiores y finalmente al tronco. Es decir, que tiene una distribución centrípeta. Esta triada para el caso de las fiebres manchadas de fiebre, brote, picadura y garrapata es muy poco frecuente. Y si uno tiene fiebre y cefalea, pues uno dice tiene una encefalitis, ¿cierto? Pero recordar que también puede tener compromiso neurológico. Y las manifestaciones graves de la enfermedad pueden confundir con otras enfermedades, como el caso de tener reacciones de hipersensibilidad por medicamentos que lo pueden producir. Este es el exantema que se puede encontrar en cualquier momento del curso de la enfermedad, que es un exantema maculopapular con petequias centrales. O pueden tener esta otra parte, o esta otra manifestación, que ya es exantema purpúrico petequial, que está o se presenta en el estadio tardío de la enfermedad aproximadamente entre el día 5 y el día 6. Por eso en Colombia también se le ha dado por llamar fiebre petequial o fiebre manchada, ¿no? Fiebre manchada de tobillo. En Estados Unidos, a partir del año 2002, en comunidades tribales en Arizona, empieza a haber un número aumentado de casos de riquezas. Entonces, este estudio pretendía mirar
si comparando las personas que tenían diagnóstico por riqueza versus aquellos que no la tenían, daban algunas claves diagnósticas para considerar. Todo lo que ya hemos dicho previamente, el contacto con el perro, la exposición a las garrapatas, el contacto con otras personas enfermas, el viaje, el tener antecedente de alcoholismo o asma, pareciera que tuviera un riesgo de mayor de 1 para poder pensar en riquezas. Y en cuanto a las presentaciones de las enfermedades, digamos que no es el riesgo más allá de 1, un poquito más de 1, pero está lo mismo, el exantema, el fiebre y la exantema, la fiebre y la picadura de la garrapata, el exantema y la exposición a la garrapata. La triada aquí, pues digamos que solamente se presentó en el 38% de las personas que tenían la rickettsiosis, ¿no? Y otros síntomas que son inespecíficos. Y si vamos a ver cuál es el valor que ofrecen los exámenes de laboratorio comunes que uno puede tomar en un paciente que entra gravemente enferma, como el cuadro hemático, la química sanguínea, pues ustedes vean que hay unas diferencias muy pequeñas, pero que podrían orientar a que tenga neutrofilia, que tenga linfopenia, que esté muy concentrado. Aquí las plaquetas no fueron tan bajitas como uno de los casos que se presentaron, pero hubo disminución y la hipocalemia podría ser algún otro dato, pero son realmente hallazgos inespecíficos en el laboratorio. Y en esta publicación que tratan de mirar cómo se comporta Rickettsia rickettsii en Latinoamérica y comparan los brotes que han habido en Colombia y en México, para los tres eventos, pues todos tuvieron fiebre, todos tuvieron exantema. Luego se puede construir el diagnóstico de fiebre exantemática en relación con empezar un diagnóstico sindrómico. El exantema en Colombia fue menos descrito, pero en México pues está más documentado. Y la letalidad sí es importante, si ustedes ven que puede ir entre el 22 y el 38% en estas series publicadas. Y esta tabla me pareció interesante comparativa porque por las manifestaciones clínicas que puedan tener los pacientes, pudiera uno proponer cuál sería la especie, si es Rickettsia o si es Parkeri. Las dos tienen fiebre, las dos tienen mialgia y artralgia, el exantema es más frecuente en la Rickettsia, mientras que las características del exantema fue como lo vimos, en Rickettsia, en la Parkeri pueden haber vesículas, pústulas o petequias. El exantema en la Rickettsia, recuerden que empieza de las manos hacia arriba, es centrípeto, en cambio en la Parkeri es tronco y extremidades. En la Rickettsia se pueden encontrar lesiones hemorrágicas, mientras que la Parkeri no. El compromiso neurológico es frecuente en los niños en Rickettsia rickettsii. La escara y la linfadenopatía no se presentan en la especie Rickettsia, pero sí en la Parkeri. Recuerden aquí la escara, que es el sitio de la picadura, donde se produce una lesión necrótica con una costra que se denomina escara, como para identificarla de las otras manifestaciones que producen la Rickettsia rickettsii con las fiebres manchadas. Otras manifestaciones descritas que no podría uno dejarse de distraer para pensar en otros agentes etiológicos u otros diagnósticos topográficos como gastroenteritis o apendicitis, pues es que también pueden cursar con náusea, vómito, dolor abdominal y fotofobia. En brotes descritos en Rickettsia, no en Parkeri, la gravedad de la enfermedad muy importante, que la cuarta parte de los pacientes con Rickettsia pueden evolucionar a una forma grave, la mortalidad, y puede dejar secuelas, mientras que Parkeri no tiene ninguna de esas características. ¿Y cuál es el desenlace de esos pacientes? Si nos ponemos a esperar que entonces le quito el tratamiento, se lo pongo después de que consulte al quinto día. Esto es del estudio que se hizo en Arizona, y se van dando cuenta aquí si el paciente está ambulatorio, hospitalizado en la UCI o se murió. Si la consulta se hace rápido, se sospecha rápido, la mayoría de los pacientes al cuarto día, o por lo menos hasta la mitad, puede estar ambulatorios. Pero a partir del quinto día empieza a invertirse. Los pacientes necesitan estar hospitalizados porque tienen una enfermedad más grave, y esos pacientes hospitalizados, la mitad y finalmente el 100% pueden estar en la medida de cuidado intensivo por la gravedad de la enfermedad, y la mortalidad va aumentando. Entonces, si se empieza el tratamiento después del quinto día de la enfermedad, hay más probabilidad que el paciente se muera. Lo mismo que si consulta tarde. La frecuencia de hospitalización de la UCI, la gravedad y la mortalidad avanza si el diagnóstico o la hospitalización se hace después del quinto día, y si se retrasa el diagnóstico, si se retrasa el tratamiento, la mortalidad también aumenta. ¿Qué otros factores se han visto relacionados con la mortalidad?
que es más mortal en niños menores de 10 años o mayores de 40, en aquellas personas que tienen alcoholismo y en aquellas que tienen deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Cuáles son las manifestaciones graves y tardías? El SRA, como lo que tuvo uno de los pacientes que se comentó en la actividad. La presentación del compromiso generalizado que puede llevar a producir necrosis y gangrena que podría confundir con otros diagnósticos, pero los pacientes también pueden hacer choque, arritmia y convulsiones, haber pasado por una lesión renal aguda o la presentación de meningoencefalitis. Estos son ejemplos de cómo se pueden presentar estas lesiones en pacientes con infección por riqueza en estados pues avanzados, graves y de no retorno. Y los diagnósticos diferenciales, pues cefalea y fiebre y meningitis. Pero pues hay que hablar un poquito más de la anamnesis y de los factores de riesgo y de la prevalencia y de la epidemiología. Púrpura fulminante asociada con meningococcemia, un niño con meningococcemia por una púrpura fulminante, o en el caso de los niños, las vasculitis agudas idiopáticas como la enfermedad de Kawasaki, que se puede confundir con una rickettsiosis. Esta tabla complementa la gráfica que encuentran en el artículo del síndrome febril agudo en Colombia, donde se hacen las múltiples causas que pueden explicar un síndrome febril agudo. En el caso de nosotros que vivimos en el trópico o en el caso del viajero, pues ustedes ven que aquí tenemos múltiples infecciones bacterianas, múltiples infecciones virales y no recordar, o más bien, perdón, no recordar, no, sino recordar que también pueden haber manifestaciones de fiebre y exantema como manifestación de hiperterreacción y hipersensibilidad a medicamentos que también pueden ser importantes y pueden llegar a ser fatales. Para recordar, la fiebre manchada producida por Rickettsia rickettsii es una enfermedad grave. Su retraso en el reconocimiento y su tratamiento aumentan el riesgo de muerte. Se debe dar tratamiento empírico temprano porque es la mejor manera de prevenir la progresión, la morbilidad y la mortalidad. Todos quisiéramos encontrar en la anamnesis que el paciente nos diga que consulta por la fiebre, que le veamos la erupción cutánea y que diga me picó la garrapata. Pero rara vez se presentan en la primera consulta o el médico no lo sospecha. Dice fiebre y le duele la cabeza, eso es un dengue. O fiebre y le duele la cabeza, no, eso es una gripita. O fiebre y le duele la cabeza, es otra enfermedad. Y pierde tiempo en el escenario de no complementar la historia clínica de la anamnesis para hacer un tratamiento temprano y oportuno. Entonces siempre hay que sospechar esa infección. El exantema sí está presente, la persona lo puede recordar, pero personas, por ejemplo, de color, como de pronto pudo haber sido el caso del caso 1 que se presentó, pudo no haberse dado cuenta por el color de la piel. Ese exantema puede variar a través del tiempo, de la evolución de la enfermedad, y los hallazgos del laboratorio tampoco nos ayudan mucho porque son inespecíficos y solamente nos va a hablar de la gravedad de esa infección en ese paciente. Pruebas diagnósticas, ustedes todos mencionaron y creo que repasamos suficientemente, pero recordar solamente que se puede enviar la sangre, el suero, el líquido cefalorraquídeo, las biopsias cutáneas, el contenido de las pápulas, la mácula de las caras o también las garrapatas, que es importante el tiempo y la temperatura en el que se transporta y la conservación y qué pruebas diagnósticas se pueden hacer en cada una de esas muestras. Para el suero, la inmunofluorescencia y la PCR para la sangre se puede hacer el cultivo, para el líquido cefalorraquídeo se puede hacer inmunofluorescencia, PCR y cultivo, y para la biopsia cutánea pues da mejor rendimiento la PCR y el cultivo. Esta es la imagen que ya habíamos visto previamente, solamente para recordar cuáles son los criterios diagnósticos. Tenemos una inmunoglobulina M mayor de 1,32 o una inmunoglobulina G mayor de 1,64, el aumento de 4 títulos en por lo menos 2 semanas después de haber tenido la fase aguda es más útil, y en el caso del cultivo, que se hacen diferentes líneas celulares derivadas de los artrópodos, una línea celular muy utilizada es la de las células Vero, y para poder ver la bacteria pues se tiene que hacer la coloración de Jiménez, que puede demorar el cultivo de 5 a 7 días y luego hacer la coloración y la tinción, perdón, y requiere pues un nivel de bioseguridad de 3. Y aquí están como las secuencias de los iniciadores para buscar la parte ya genética de la bacteria. Recordar que la PCR en sangre es menos sensible, que en el tejido es más sensible y que si se toma
esa muestra después de que se ha empezado el antibiótico, pues la sensibilidad, el uso del antibiótico, particularmente el de la doxiciclina, o más bien el tratamiento dirigido, pues va a disminuir la sensibilidad. Esto ustedes nos mostraron varios de las personas que se les solicitó que hicieran el análisis de los casos correspondientes, y esto solamente es para mostrarles que esta prueba, que fue la primera que se hizo muy temprano, por allá a comienzos del siglo XX, lo que hacía era hacer una prueba de aglutinación. La prueba de aglutinación, en este pocito está el antígeno de Proteus, y acá está la muestra de suero del paciente. Si se aglutina, pues podría ser indicativo de que el paciente tiene la enfermedad por riqueza. Eso fue lo que se utilizó hace un año, pues era lo que se veía, pero ustedes hicieron énfasis en que la sensibilidad y la especificidad de esa prueba es muy bajita, motivo por el cual ahorita tenemos disponibles otras herramientas diagnósticas para acercarnos a su confirmación del diagnóstico. Igual presentaron esta diapositiva para hablar de las herramientas que se tiene en la inmunohistoquímica y en la PCR para las riquezas, con unas sensibilidades y especificidades que están anotadas en la gráfica. Finalmente, todos hablamos de la doxiciclina, un medicamento derivado de la adritetraciclina, que es bueno, con unas bondades farmacocinéticas que ustedes expresaron. ¿Cuál es la clave diagnóstica aquí que se puede dar en niños menores de 8 años? Que es importante que si se piensa que tiene esta infección, que la doxiciclina le sirve, pero la fiebre persiste por más de 48 horas, se deben considerar diagnósticos alternativos o coinfección. El caso de la tigecyclina, que fue uno de los casos que presentamos, recuerden que la tigecyclina es un derivado de la aminociclina, que es una tetraciclina, y ahí está el trabalenguas. Puede ser utilizado a pesar de que su penetración en líquido cefalorraquídeo es de apenas el 11.4%. Este es el reporte de 5 casos en personas adultas mayores. Cuando estuvieron en tratamiento, la enfermedad empezó a efervecer al 4.º día, y en una mediana de 7 a 5 días los pacientes presentaban mejoría de resolución del cuadro. Como también lo mencionaron, cuando hay alergia a la doxiciclina se puede utilizar el cloranfenicol, pero en ese caso se ha visto que hay probablemente más riesgo de muerte. Si nos preguntan, ¿una mujer embarazada puede tener doxiciclina? Por la dosis y el tiempo en el que se da el tratamiento, es probable que sí se pueda utilizar. No parece que vaya a haber un riesgo teratogénico sustancial. Sin embargo, habría que tener un poco de precaución y estar pendiente de revisar la literatura sobre su uso en mujer embarazada. No se recomienda como profilaxis después de que alguien haya sido picado por la garrapata, ni tampoco se recomienda en personas que al tomarse en un estudio de seroprevalencia y tenga títulos positivos, se tenga que dar tratamiento. Este es un diagrama que fue hecho específicamente en Antioquia, en Medellín, para que los pacientes que consulten por un síndrome febril, que tengan síntomas y signos que ya dijimos, que se haga una historia clínica donde se considere que tenga factores epidemiológicos, que en el examen de laboratorio del cuadro hemático encuentren hemoconcentración y trombocitemia, diga que lo sospecha. Si lo sospecha, pues el que piensa pierde y toca colocar rápidamente el tratamiento, pero antes pues mandar las muestras para poder confirmar el diagnóstico de la riqueciosis. ¿Cómo la prevenimos? Si vamos a estar al aire libre, pues importante utilizar los repelentes en los sitios de las zonas expuestas. Si vamos a hacer actividades diferentes, importante usar siempre ropa de manga larga, medias, zapato cerrado, y si se pudiera, pues hacer también la desinfección de la ropa que se va a utilizar como una medida preventiva para que no se peguen las garrapatas. ¿Qué es importante en la prevención? Que hay que tener un control regular de las garrapatas en personas y mascotas. Y si están las garrapatas, pues hay que eliminarlas inmediatamente. No hay que eliminarlas a mano limpia, hay que utilizar una pinza y jalarlas suavemente. Y si queremos mucho a nuestras mascotas, pues tenemos que estar pendientes también de la salud de estas mascotas y estar pendientes de que no vayan a estar infestadas por alguno de estos artrópodos. Y en lo posible, pues si uno sabe que van a haber garrapatas, limite la exposición a esos hábitats, o si fue, pues una vez que llegó, haga el ejercicio completo de revisarse de pies a cabeza si tiene garrapatas o picaduras por garrapatas. Finalmente, estos mensajes, recordar que el síndrome febril agudo en zonas endémicas para garrapatas, así no se evidencie la picadura de la garrapata, se debe pensar o sospechar la enfermedad.
es importante hacer una anamnesis en cuanto a lo que ya dijimos, las actividades recreacionales y ocupacionales, perdón, los viajes recientes, y donde estas enfermedades sean endémicas. Recordar que si hay más de una persona, que son en epidemiología lo que se llaman conglomerados o brotes de otras familias, de otras personas en el sitio o donde estuvieron, o de las mascotas que estén enfermas, pues es una clave también a considerar. Recordar que las garrapatas no solamente transmiten la riqueza, sino todas las otras bacterias que enumeramos previamente. Y en algunos casos, pues digamos que los perros domésticos, el capibara o el chigüiro, podrían servir como centinelas de la circulación y marcadores de las áreas de riesgo para la transmisión al hombre de la riqueza por garrapatas. A todos muchas gracias por su atención, y si queremos seguir hablando de garrapatas, hay una serie de cuentos para niños que se llama El Pirata Garrapata. Hay una canción que ustedes pueden buscar por YouTube que se llama La Garrapata, y yo me acuerdo de una canción que es muy antigua que mis padres tal vez tarareaban, que dice algo así como que la pulga y el piojo se van a casar, y no me acuerdo de más. Muchas gracias por su acompañamiento.